Vamos a estar ahorita listo. Bueno, del equipo de trabajo de la SOE, la ORCA, de todo producción y comité ejecutivo, le damos la más cordial bienvenida a don Julio Chevasco, el cual nosotros tenemos por entendido que es uno de los más grandes escritores. eh, Prácticamente ha estado durante un muy buen tiempo en toda la vitrina y ha colocado en la palestra una serie de obras que van más allá de cómo se encuentra usted. Pues me encuentro muy bien, Joey. Muchas gracias por la invitación y por las palabras. Wow, bastante bien bonitas, ¿eh? Eh, una de las primeras interrogantes que nosotros tenemos a bien eh, plasmarle a su persona es que eh, su encuentro, ese desenlace, puesto que usted es traductor e intérprete, considera que le ayudaron en sobremasía para poder culminar sus obras cumbres. Bueno, yo creo que, a ver, primero que la labor de la traducción no es algo que yo haga muy seguido, ¿ya? Aunque sí estoy mucho en contacto con otros idiomas, por lo que no vivo en Perú. Eh, pero bueno, yo creo que es más que nada un tema de que leo muchas historias de este tipo siempre, o sea, no es algo reciente, es algo desde niño casi, y yo creo que eso más bien es lo que me ha ayudado a mí, estar siempre haciendo algo, dedicándome a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo. Es algo sumamente llamativo, pero a la vez gustoso, por así decirlo, puesto que usted en esto que es muy particular en usted, como bien nos menciona, no se dedica hace 3, 5 a 10 años, sino que prácticamente tiene toda una vida abocado en ello. ¿Y nos puede hablar un poco más de eso? Sí, claro, pues sobre cómo empecé a escribir, eso fue algo que, bueno, lo hice desde muy pequeño, ¿ya? De hecho, es bastante, bueno, ahora que lo veo con 36 años, me parece bastante loco, porque lo hice con 5 años la primera vez y lo hice para mí. De hecho, me inventé un curso, cuando hice primer grado de primaria, terminaba mis tareas y me metí un curso sobre mitología griega. Y lo que hacía era... bueno, como era pequeño, trepaba por un estante y sacaba unas enciclopedias que tenía. Entonces, en esas enciclopedias tenía varias historias sobre Perseo, Medusa, el rey Minos, bastantes cosas, y las leía. Y luego, en ese curso, te digo que me había inventado, pues hacía como resúmenes en los cuadernos, ¿no? Y luego cogía el modelo que me daban en el colegio de cuestionarios, ¿no? Y hacía 5 preguntas y luego iba respondiendo. Y esas fueron las primeras historias que no eran obviamente de mi autoría, no tenían un esquema, ¿no? No tenían una estructura narrativa, pero era, creo que es mi primer encuentro con escribir algo ya relacionado a lo fantástico, a la fantasía, ¿no? Ese fue el primer paso. Y después, el segundo fue cuando ya empiezo a comer, coleccionaba unas calcomanías que había en unos chicles que se llamaban Terror, que eran chiquititos, que costaban 10 centavos o 20 centavos. Entonces yo iba a la tienda corriendo y me los compraba, me los comía y luego en esas calcomanías había monstruos, ¿ya? Entonces esas las pegaba en el cuaderno y decía, por ejemplo, había un monstruo que era como un zombie con ropa de médico y se llamaba Fred, me acuerdo bien clarito, y lo pegaba y abajo le ponía Fred y me inventaba toda su historia de él. Hacía como dos caras así del cuadernito, lo hacías. Ese fue mi segundo encuentro. Si quieres, hay más cosas así, pero si quieres, puedes hacerme una pregunta o te puedo seguir contando como quieras. Claro. Entonces, nosotros podemos comentar que sus primeras novelas, usted, si bien es cierto, no las pudo planificar a detalle, pero luego usted se pudo percatar de que constantemente eh, hacía crear mundos totalmente
majestuosos y hay personajes que yo estoy seguro que usted los ha logrado construir con mucha personalidad y algunos de ellos son casi eh, mm, en contrapuesta de los primeros. Y es tan así que en su mente ya se habrá procesado todo un esquema mucho más que razonable y desde ya dentro de sí iba instaurando una historia base donde no solamente su persona planteaba un desarrollo ya de manera muy propicia, sino también un desenlace y, como no, un nudo porque lo que usted nos cuenta es fenomenal porque nos da un bosquejo tipo esbozo de lo que es el menester de toda una obra narrativa ya en sus albores de su niñez prácticamente. Eh, bueno, la pregunta, podrías decirla un poquito más corta, Claro, porque sí, sí. Ujú. eh, s- ¿nos puede detallar un poquito más esos comienzos en Ah, su escritura narrativa? claro, en la escritura, sí, sí, claro, cómo no. Bueno, ya vamos a hacer un salto desde donde estaba, ¿no? Yo lo primero que hago es más o menos para crear estos personajes y esta historia, ¿no? Del no mundo, eh, es más o menos en el año 98 por ahí, 98, 99, en el que yo, ya habiendo leído ya varios libros que en ese, bueno, es fantasía épica, ¿no? Es bastante diferente a lo que es esta historia, ¿no? Pero ya había tenido, pues, con esos años ya experiencias con El Señor de los Anillos, con El Hobbit, y todos los imitadores de Tolkien, o algunos, ¿no? Que siguieron, ¿no? Que yo me dio ganas de escribir ese tipo de historias. Y era algo que siempre quería hacerlo desde mucho antes, porque era una, digamos, una especie de ficción que me llamaba la atención de siempre, ¿no? Entonces lo primero que yo hice es crearle un mundo a esto, y comencé a dibujar mapas. Antes de a crear los primeros personajes, lo que hacía era dibujar, sentarme en el escritorio de mi casa, y en vez de estar con la computadora o con la PlayStation, ¿no? Lo que hacía era dibujar mapas inventados, así de mi cabeza nomás, ¿no? Cogía de repente un mapa de Tolkien, así veía el contorno, cómo estaba hecho, y yo ya hacía, pues, lo que se me venía a la mente en esa época, y pues lo iba creando, ¿no? Y ya una vez que tengo eso, ya empiezo a situar a uno de los primeros personajes que creé, que es digamos, la figura principal de la balada del Nunca Amado. Lo sitúo ahí, y ya una vez que lo tengo a él, empiezo a crear qué es lo que lo rodea, todos los elementos que lo rodean, historia, otros personajes con los que él entra en contacto, y así son los primeros pasos en cómo yo voy maquetando, digamos, todo este mundo, ¿no? Ahora desde ahí, desde el año 98, 99 hasta el año 2021 en el que estamos, pues ha pasado bastantes cosas. Se han eliminado personajes, han cambiado cosas, se han recortado muchas tramas ahí. Y bueno, esto es un proceso largo, pero que siempre ha sido bastante divertido y absorbente, y que te quita energía, pero es gratificante. Sí, es tremendo porque la balada del Nunca Amado es una saga cautivadora entre una especie de dramatismo, entre una especie de captación al lector y hay siempre un desenlace que uno lo lleva para constantemente seguir leyendo hasta culminarlo. Sí, bueno, a lo mejor te refieres, ¿qué es eso que a uno le hace, pues, seguir avanzando las páginas, ¿no? Y bueno, en narrativa es muy importante soltar cierta información al lector, pero creo yo que no debe, pues, hacerse todo de golpe, ¿no? Tú lo vas dosificando. Entonces, yo creo que ahí está, es algo que aplican bastantes escritores que leo actualmente, que escriben del mismo género, ¿no? Y eso es básicamente lo que hace que tú pases las páginas y pases las páginas, ¿no? O sea, das cierta info en un capítulo, y en el otro capítulo das algo que complementa eso, o en el subsiguiente, ¿no? Entonces, ya eso tiene que ver más que nada con la
con el tecnicismo que uno usa para escribir la historia. Mm. Eh, bueno, le quería comentar que con esto último que usted me ha comentado, me ha venido a la mente, no sé si usted tendrá conocimiento de Kentaro Miura, eh, que- Berserk. sí, Sí, claro. las oportunidades en las que uno puede viajar. Yo recuerdo en Utsunomiya, en una prefectura, que tuve la oportunidad, y le soy sincero, casi de casualidad, de poder presenciar una especie de conferencia eh, que él hizo, y más que todo porque en uno de los primeros pisos eran unas exposiciones de carros de colección y de Fórmula 1, y así que yo siempre muy abocado a lo literario subí, y me pareció muy llamativo porque él hablaba de una trama ambientada en una época entre lo que él podía denominar la Baja Edad Media y la Edad Moderna, pero él siempre daba énfasis concretamente en el continente europeo donde se encuentra usted. Y al momento en que él comentaba a grandes rasgos, recuerdo esa historia de ese mercenario de su, eh, de su novela, siempre daba énfasis de que él dividía sus obras en dos partes. Una de ellas era una primera, donde él lo dividía por unos determinados tomos, y que ahí termina concluyendo con lo que él podía denominar como la banda del halcón. Entonces, usted netamente supo que lo iba a esquematizar en varios tomos, el contenido de las páginas, hubo un porqué determinado en el proceso. Usted, cuando nos comenta que restringió personajes, hay otros que los modificó. ¿Cómo se dio eso dentro de sí mismo? Claro, sí. Bueno, eso ocurrió, como te digo, en el transcurso de varios años, ¿no? Y bueno, aquí se debe a dos puntos, yo podría decir. El primero es que más o menos en el 2015, que fue cuando yo escribo la balada del Nunca Amado, yo la tenía pensado escribir en determinados tomos sin tener en cuenta el mercado editorial. Y es lo más común. Creo que es lo más común que ocurre con los escritores, es que pues escribes el libro, lo divides tú de acuerdo a la historia que quieres contar, y bueno, ya, ¿no? Porque uno está acostumbrado a leer, pues, o por lo menos las personas que leen fantasía, libros, pues, de 400, 500, 600, hasta más, ¿no? Páginas. Son bastante largos. Entonces, eso fue lo primero que yo hice, pero, y bueno, el criterio que usé para dividirlo fue primero crear la historia y cerrar determinados arcos digamos que serían las piezas para armar todo el argumento, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Que me di cuenta de que unos años después, de que es bien difícil publicar con una editorial en Perú libros bastante grandes, digamos como Malazo, como Joe Abercrombie, o el mismo Kentaro Miura. Si tú tienes bastantes, un cómic grueso, ¿no? También es bastante difícil, ¿no? Porque todo tiene un costo, ¿no? Entonces yo dije, bueno, tengo la historia y quiero adaptarme al mercado de ahí, porque quiero mostrar también lo que estoy haciendo. Y bueno, en esa época ya había trabajado con unos profesionales, correctores, con los cuales le agradezco mucho, y porque gracias a ellos es que aprendí muchas más técnicas y a mejorar la prosa y un montón de cosillas. Entonces esto fue cuando dije, bueno, tengo que reajustar la historia, ¿ya? Y acoplarla a este mercado, haciendo tomos pequeños, pero que cuenten pues diferentes partes, de tal manera de que si yo junto, en este caso 6, ¿no? Da un bloque suficiente con el cual pues sirve para construir lo que viene, pero al mismo tiempo que cierra una parte de la trama, de tal manera de que un lector no se queda
o qué va a pasar, en eso que se llama el cliffhanger, ¿no? Que terminas un libro y, bueno, no cierra la historia, ¿no? Entonces, eso es lo que yo al final quise evitar, ¿no? Quise crear tomos pequeños, autoconclusivos, pero que cuando los sumas todos, pues van a aparecer personajes, hay personas que van a repetir y al final pues forman todo un todo, ¿no? Un bloque, ¿no? Así como dice un amigo, ladrillo a ladrillo construimos el castillo. Mm. Entonces, eso es es la manera en que yo más o menos em, empiezo a plasmar todo esto, ¿no? O a construir, digamos, todo esto. Ujú. Pero es sumamente llamativo porque nosotros conocemos de primera mano, por ejemplo, un austrohúngaro que está en München. No sé en qué localidad está usted, si se encuentra cerca. No, estoy más al norte, estoy en Münster. Ajá, Y sí. él, pudiendo eh, o teniendo la oportunidad de editar y de publicar en su país, él prefirió en Alemania. Y eso es lo que a nosotros siempre nos ha llamado la atención, porque usted siempre regresa a sus orígenes y nos quiere eh, introducir a ese mundo que para algunos es un poco ajeno, pero con las tendencias y con la gran cantidad de autores que hay hoy en día, es menester que un mercado un poco arisco como el sudamericano, como el hispano y sobre todo el peruano, eh, se aboque en ello. Entonces, ¿qué le hizo a usted tener esa, no solamente esa intención, sino ese deseo de que en Perú también este género, a través de usted, no solamente sea reconocido, sino también sea hasta, podríamos decir, de culto? Sí, bueno, a ver, más que nada es que primero que yo escribo en español, ¿no? Entonces, para entrar a Alemania, al mercado alemán, tendría que escribir en alemán o traducirlo, ¿ya? Cosa que yo no podría traducirlo al alemán. Puedo hablar el alemán, pero es muy diferente. El alemán hablado al alemán escrito y el alemán escrito para la universidad, es científico, ¿no? Al alemán escrito para literatura. Es bastante diferente. Tiene unas cosillas ahí que cambian. Entonces, me parece que por lo menos para mí y de repente para otras personas es más fácil. Para mí eso hubiera sido algo por el momento imposible. Creo que si quiero entrar a Alemania será en su momento, cuando tenga tomos publicados en español, algo más consolidado y ya se pueda pues hablar con las empresas correspondientes para traducir estas obras, ¿no? Entonces, si yo hablo en español, pues tengo muchos otros países, ¿no? Lo más cercano aquí es España, pero en realidad Perú, que es mi tierra, no están mis amigos, mis conocidos, pues pese a estar lejos geográficamente, sentimentalmente y espiritualmente están más cercanos a España, ¿no? También tengo amigos, muy buena gente, pero conozco más amigos de Perú, ¿no? Entonces, bueno, es por eso que yo quiero publicar en Perú, ¿ya? Aparte de eso, es que en lo largo desde el 2014 más o menos hasta ahora, comencé a juntar diferentes publicaciones en antologías de cuentos. En Perú varias, ¿no? También en otros países, pero en las editoriales de Lima más que nada me comencé a ser un poco más conocido, por lo menos dentro de ese mundillo, ¿no? Entonces de hecho no de hecho, sino a veces me llamaban, me escribían para que colaborara, ¿no? En algunas, ¿no? A veces, ya, sí, a veces cuando no era mi tema, decía, voy a ver, no sé, y bueno, no lo hacía porque no era fantasía o terror gótico tampoco, ¿no? Entonces, bueno, eso es un punto, ¿no? Y el otro punto es que creo que esto cada vez está creciendo más. Hay bastantes ferias, ahorita está la feria de Ayacucho, ¿ya? Y van a ver en el transcurso de los meses más ferias en Perú donde las editoriales pues van a estar presentes y van a estar vendiendo este tipo de literatura, ¿no? Entonces veo que el panorama o por lo menos el fandom está creciendo bastante, ¿ya? Cada vez veo más gente que compra libros de escritores peruanos, de terror, de fantasía, de ciencia ficción. Entonces,
yo creo que está bastante bien la cosa por ahí. Creo que ha sido un acierto pensar en Perú, no solo porque son mis raíces ahí, ¿no? Sino porque también hay gente que cada vez está leyendo más. Claro. Sí, sobre todo el conocimiento que ya se va teniendo va más allá de lo especulativo y hay análisis netamente literarios en las obras que se pueden encontrar en la región. Por ejemplo, yo hace muy poco, porque le soy sincero, recién con la balada del Nunca Amado, eh, pude adentrarme propiamente como se tiene que hacer y en una de las conversaciones que tuvimos, y eso quizás a usted le sorprenda, porque una de las personas era de Tarapoto, pero que había vivido muchos años en Punta del Este, en Uruguay, y él siempre comentaba en esta charla de que no es solamente una historia, por así decirlo, de mucha sangre, o de intestinos salidos para poder calificarla netamente en el género que usted lo trabaja magistralmente, sino que es necesario otro elemento, el cual él consideraba que era la incertidumbre. ¿Usted también considera ello y hasta qué punto en la balada del nunca amado podemos encontrar ese elemento, ese tópico? Bueno, sí, incertidumbre sí en los personajes, sobre todo porque, bueno, yo sí sé lo que les va a pasar, pero ellos no tienen la certeza de que qué va a pasar con ellos al día siguiente, si van a salir vivos o cómo van a ocurrir las cosas después, incluso para Oscuro, ¿no? Que es digamos, el asesino ahí, el Sí. que mortal que se ahorca y vuelve a revivir. Tampoco él sabe por qué le ocurre eso y él busca la muerte, busca morir por eso, ¿no? Hay mucha incertidumbre ahí en los personajes. eh, Sí, es uno de los tópicos, eso, definitivamente sí. Ujú. Y más que todo, esa especie de ambivalencia que a usted le da ese toque especial de que no solamente usted conoce el género, sino que lo teje y lo hila magistralmente de quiénes son héroes, quiénes son villanos, en qué momento, cuándo después de una acción determinada quizás vale la pena o en todo caso por qué no hicieron tal cosa. Y justamente lo que nos comentaban es que usted por lo menos habrá tenido a bien adentrarse en unos 6 a 7 autores porque los tomos de su género y si cabe la palabra, las ramificaciones del mismo son tomos totalmente considerables. Sí, o sea, los escritores de este género del grimdark, de la fantasía oscura, hacen realmente sagas bastante voluminosas, ¿no? Tienes por ahí a Steven Erikson con Malaz, que en español solamente, bueno, tienen publicada la primera serie, Malaz Imperio, una parte, ¿no? Que en total más o menos son como 15 ahí, pero en general creo que son más o menos de 26 libros y historias siguen saliendo. Y así tienes a muchos, ¿no? Y como dices, pues sí, he leído a bastantes, no solo los que están publicados en español, o sea, últimamente leo mucho en inglés porque en español ya me los leí casi a todos, ya. Entonces, leo bastante en inglés y estoy leyendo bastantes escritores independientes actualmente en inglés, ¿no? Que escriben también sobre este género. Bueno, actualmente las historias están pasando por un cambio, es que ya no son tan voluminosas las sagas, son más pequeñas. No sé si esto se deba al hecho de que pues no trabajan con una editorial muchos de ellos, pero sí es algo que se puede ver. Sin embargo, eso no merma la calidad de la obra final. De hecho, muchas veces he leído obras de 200, 300 hojas que son cerradas y son igual de buenas, digamos, claro, con menos personajes que los libros de Joe Abercrombie o de Erickson o cualquier otro de los gruesos, ¿no? Pero efectivamente sí, esto tienen la misma calidad, ¿no? Ujú. Usted, en un determinado momento de la entrevista, comentó de su prosa y su prosa, como comentaba hace un par de días varios amigos, es muy, muy brutal, pero también muy fina, porque usted Gracias. lo sabe esbozar de tal forma donde, como yo le comentaba, eh, es
prácticamente muy abocado como los más grandes, porque usted bien nos comenta que antiguamente los volúmenes eran extensos, sumamente largos, se tenía que tener una introducción previa para que al final recién se dé el meollo del asunto, la carnecita, como decimos en el Sí. argot peruano, pero usted no, o sea, claro. Ya, bueno, eso es esto, a ver, eso de que la carnecita, ¿no? Mm, De que tengas que esperar varias hojas, es algo que ocurría bastante, eso en la época post-Tolkien, ¿no? Ya después de, o sea, después de Tolkien, ¿no? Eso es en los años 40, ¿no? Tolkien. Después de más o menos en los años 70 por ahí, aparecen bastantes escritores que hacen libros similares, ¿no? Pero ahí sí, ahí, como dices, ¿no? Hay obras en las que tienes que leer de repente 200 hojas o 300 hojas para recién entrar y a partir de ahí, pues, que es la mitad del libro, avanza la cosa, ¿no? Y lo que yo hago no es así, es verdad, sí, porque también estoy muy influenciado por autores contemporáneos. Y bueno, actualmente ya no se hace eso, ¿no? Que tienes que introducir al mundo, explicar todo, ya no se hace. Lo que se hace ahora, de hecho, es hacer, digamos, en el 15% del libro, tratar de tejer algo para ya ir de frente con una parte de la historia, ¿no? Y ya, ahora el tema de la prosa, porque una cosa es no estructura, ¿no? Y la otra cosa es la prosa, bueno, eso es algo que, muchas gracias antes que todo, muchas gracias por las palabras, eso, y es algo que me lo han dicho algunos lectores, compañeros, editores, y bueno, eso es algo que creo que yo, como cualquier cosa, se trabaja, ¿no? Yo creo que de repente uno dice, oh, puedes tener talento, pero si tienes talento, un 1% y el resto tiene que ser siempre trabajo. Tienes que dedicarte a eso, ¿no? Y yo, honestamente, sí lo hago bastante. Cuando estoy escribiendo, yo estoy corrigiendo. El tiempo más que más paso frente a la computadora es corrigiendo, no tanto escribiendo. Lo que escribí, pues lo leo, lo corrijo y a veces me he pasado 8 o 9 horas así, en un solo capítulo, ¿no? Y bueno, estoy aprendiendo también maneras para avanzar un poco más rápido, como que es dejarlo un poco, corregir, dejarlo atrás y avanzar, escribir, ¿no? Pero bueno, es cuestión de corregir, 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 leer mucho también. En el caso de la fantasía, como es un mundo, pues en mi caso medieval, bueno, lo que se dice ahora neomedieval, ¿no? Eh, pues hay muchas palabras que sí, obviamente se entienden, no es que sean raras, pero que las tienes que saber, ¿no? Entonces lo que yo hago, por ejemplo, es tener una lista o en mi cabeza o escrita de las palabras que podría necesitar en el futuro y cómo adquieres eso leyendo simplemente, leyendo otros autores, si ves algo que realmente te gusta, una palabra X, pues te acuerdas de ello, no la vas a olvidar o lo apuntas, ¿no? Entonces, si llega el momento, podrás usarla, y si no, pues no la vas a usar porque también sería forzar algo, ¿no? Y su propia documentación, usted antes de ello se documenta, hace una libreta, un tipo de borrador, empieza a interlazar a través de puntos medios. ¿Cómo es ese proceso en sí para, Y ya, para los nuevos escritores? Sí, vale. Sí, bueno, para el tema de la estructura, ¿ya? Lo que yo hago es escribir una pequeña mini versión de la historia para mí mismo. Eso se llama escaletas, ¿ya? mm. Entonces, digamos que tienes un capítulo y lo escribes para ti mismo en 3 líneas, con las cosas que van a pasar, y así hasta que termines la historia. Luego, el segundo paso es que voy rellenando esos capítulos, ya con más detalles, pero eso también va a ser para mí mismo, ¿no? Es algo que se va a poder leer porque tiene, pues, muchas fallas, ¿no? En la cuestión, en cómo lo escribes, ¿no? La cosa es que uno lo entienda, ¿no? Y ya, ¿no? Y una vez que tengo eso, pues lo leo, ¿no? Lo reviso y ya empiezo a escribir. Eso es con el tema de la estructura. Y bueno, en el tema, pues, de la prosa, como decía, no tengo, bueno, tengo sí unas libretas, ¿no? En la computadora,
con nombres de personajes y la historia del mundo, básicamente la historia del mundo, de los personajes. eh, pero en sí, bueno, actualmente cosas con palabras, como dije hace un rato que tenía, no lo estoy verificando mucho, pero sí tengo en algunos cajones algo guardado por ahí. Lo que hago actualmente a veces es buscar simplemente en los mismos libros. A veces tengo libros ahí, releo un capítulo así y encuentro algunas otras palabras que de repente me llaman la atención. Y digo, bueno, esto lo puedo usar. Si entra en la historia, pues bien. Si no entra, pues lo dejamos fuera, ¿no? Ajá. Lo importante es que se entienda, creo yo. Tampoco es cuestión de usar palabras que nadie te va a entender al final, porque si no, esto, ¿qué estás haciendo, no? O sea, lo importante es que la historia se cuenta, que esas palabritas de repente, eh, algún arbusto raro, ¿no? Tiene que ir pues acompañado de algo para que la imagen esté clara y que la persona pueda visualizar que es un arbusto sin necesidad de preguntarse qué es esto, ¿no? Y es algo que cuando he sido corrector me ha pasado, porque me han llegado textos para corregir y no se entiende mucho, ¿no? Entonces, para entender he tenido que recurrir al diccionario y creo que eso es algo, creo que eso es algo que se debe evitar bastante. Creo que un buen autor, un buen escritor, tiene que ser capaz de transmitir la imagen clara, precisa. Tienes que usar, sí, es bueno que uses algunas que otras palabras un poco desconocidas, pero eso no tiene que significar que, que el lector se haga una pregunta y que quede con una cara de ¿what? ¿Qué es esto? ¿No? Mm, Simplemente tienes que asociarlo bien con las otras palabras para que la imagen esté clara y pues que se entienda todo sin problemas. ah. Eh, Muchos se preguntan, y hace un rato nos llegaron una serie de interrogantes. Usted, al parecer, ya tenía algún tipo de presentimiento, algún tipo de ahínco, porque según nos comentan, esto de la plaga que devora en cuanto encuentre a su paso, sean eh, plantas, animales, hasta hombres, y que no solamente ello corroe, sino que a su vez corrompe y también tiene una amalgama de sensaciones en cada uno de los personajes. Pareciera que fuera un encuentro entre algo más frío, más adulto, pero también eh, que la humanidad hoy por hoy, eh, sino de aquí a un par de décadas, un tiempo mucho más aproximado, también esté asolada por un extraño azote, como quizás en el hoy por hoy de origen totalmente desconocido para la gran mayoría y que en su caso iba a destruir el no mundo, pero en el caso de nosotros, lo tangible, este mundo corpóreo, ¿usted cómo ve ese tipo de relación? Bueno, eso es algo que una vez también me dijeron. De hecho, con todo el tema de la plaga, como yo lo escribí antes de la pandemia, ¿no? Mm, Me dijeron, oh, esto, creo que salió en un periódico también. Eh, Está pronosticando esta pandemia con la plaga y todo, entonces esto, bueno, si lo pongo a pensar así, yo no soy ninguna persona que pueda ver el futuro, nada de esas cosas, aunque sí tengo que decir que he tenido algunos sueños raros a veces que se han cumplido, ¿ya? O presentimientos así, no sé por qué, creo que como seres humanos no conocemos todo nuestro potencial definitivamente, porque lo mismo que me ha pasado a mí lo puede pasar a todos, creo yo. Eh, pero que el mundo en algún momento afronte algún mal tangible así, bueno, lo estamos viviendo actualmente un poco, ¿no? Y que algo sea peor, mucho más devastador en el futuro, pues uno nunca sabe esas cosas, pero puede pasar porque si van a haber gente que va a ir a Marte, ¿no? Y van a de repente pescar algo allá y traerlo acá, quién sabe, ¿no? Es algo, yo creo que es bastante lejano, pero yo al mismo tiempo, pese a escribir historias tan sombrías, terribles para la humanidad, me gusta ser bastante optimista, ¿no? En este momento estamos saliendo, me parece, por lo menos aquí en Alemania la cosa está bastante mejor, ¿no? Y creo por mis amigos de Perú que están saliendo más también, ¿no? Entonces, me gusta ser bastante optimista y no estar pensando de que el mundo se va a acabar. Es lo contrario a lo de las historias que yo leo, que me gustan, pero
Creo que es así, me gusta que la gente esté feliz viviendo, disfrutando del día a día y no preocupándose en que, oh, vamos a morir mañana todos por una, no sé, qué cosa X, ¿no? Algo que cae del cielo o un monstruo, no, no. Ajá, o simplemente con el hecho de salir a la calle y que pasa algo malo, no. Creo que si uno piensa en que las cosas van a estar bien, tranquilo, es lo que va a pasar. Yo creo que hay que creer, ¿no? Para poder ver, ¿ya? No es al revés, como siempre decían, ver para creer, creo que eso no, no está bien. Creo que hay que creer y después las cosas van a ocurrir. Y su persona podría comentarnos si ese dolor, por ejemplo, que le acecha al carnicero en la balada del nunca amado, tiene algo que ver con lo vivido por usted o por la experiencia de un conocido o amigo cercano, o hay algo también dentro de usted mismo a través de la secuencia lógica que va concatenada de todas las obras que usted ha leído y todos los años que ya va maquinando, descifrando esa historia hasta que lo ha podido plasmar, ¿tiene algo en sí que ver o lo que yo le estoy proponiendo es mera especulación? No, no es mera especulación, de hecho es una muy buena pregunta. Vale, cuando yo empecé con esto dije y era en el año 98, ¿no? El Julio de Chevasco del año 98 es muy diferente al Julio de Chevasco del año 2021, ¿ya? Y bueno, sí, cuando era niño, ¿no? Cuando estaba en el colegio, en la secundaria, era distinto a lo que soy ahora. Era un poco más callado, tenía mis amigos como todos, pero yo era una persona, según lo que recuerdo, que por el tema de estar tanto en los libros, ¿no? Y a veces solía ser un poquito nomás hermético, un poco cerrado para algunas cosas con los que me conocían, ¿no? Pero sí veía que habían cosas que no me gustaba en la sociedad en esa época, en los seres humanos, ¿ya? En esa época, ¿no? Y bueno, creo que de alguna manera ese tipo de cosillas, pues, cuando uno crea alguna especie de obra, cualquier cosa, ¿no? Una pintura, eh, o un libro, o canciones, ¿no? Lo vas a plasmar ahí, de alguna manera. Ahora lo que yo he hecho sí ha sido planificado, maquiavélico, así como tú dices, porque yo he esperado, bueno, de repente, porque creo que escribir es algo que para mejorar demora un poco más que otras cosas, creo yo, no lo sé, pero es la impresión que tengo por todos los años que me he demorado, porque cuando si yo leyera algo que escribí en el 2002 o 2003, pues ahí hay muchos recortes, muchas cosillas, muchas cosas, ¿no? Creo que se podía mejorar. Entonces, de repente por eso más que nada es la planificación, ¿no? O sea, el menjunje, ¿no? La sustancia es cuando se crea ahí en este año 98, 99, ¿no? Un poco antes tal vez, ¿no? Ahí es cuando se crea la sustancia, todo esto de oscuro, el nunca amado, y cuando voy creando a los personajes, pero ya cuando lo empiezo a escribir de una manera ya para que pueda ser leído, ya estoy más adulto y lo que hago es pues rescatar esas cosas que en realidad siempre han estado ahí y siempre estarán, creo. eh, y bueno, y utilizarlas de una manera un poco más no digamos no racional, pero por lo menos utilizando mi cabeza para, por medio de las letras, darlo a conocer de alguna manera no muy directa, ¿no? No es nada mío, no sé si espero que no se haya entendido, es algo del personaje, es algo utilizado en el personaje, ¿no? ¿Ya? Para darle una especie de motivación a él, para identificarlo, ¿no? Y no solamente en oscuro, sino se puede ver, creo que en varias, en el mismo mundo o en la plaga, ¿ya? Creo que también se puede ver ahí y bueno, es un elemento prácticamente de la novela que crece en esa época. Ajá. Eh, en ese mismo encuentro que le comento, había un psicólogo especialista en logoterapia y un psiquiatra formado en Mar del Plata, Argentina, y nos decía que ese desarrollo de sus personajes es de un conocimiento conciso de la sociedad. O sea que para que usted haya podido hacer ello, ha tenido que y tiene a bien conocer cada fibra más íntima
entre lo más puro, cercano, a su vez también indiferente, y así ha podido interlazar eh, en la balada del Nunca Amado algo muy espectacular, porque nosotros encontramos un hombre que sabía que había la plaga, pero que a su vez le era totalmente indiferente, como si siempre hubiera habido eso, o como si él supiera que más allá de la vicisitud encontrada, simplemente era una forma de vida de las ya expuestas. Entonces, ¿usted también considera que es así? Que usted ha tenido a bien analizar cada punto de la persona, maximizarlo, llevarlo al espacio que usted ha creído conveniente, plasmarlo con sus matices y exponerlo de la manera propia del género. Bueno, más que analizarlo, analizarlo, yo creo que ha sido más que nada sentirlo. Yo creo Mm, que es una cuestión sentimental más que racional, ¿no? Y, y es así, ¿no? Yo con esa edad, con 15 años, 14 años, pues, eh, que estás hablando de un chico de cuarto secundaria, ¿no? Probablemente hay muchos chicos de cuarto secundaria que actualmente sea mucho mejor sintetizando las cosas o analizando que yo, lo que yo era en esa época. Pero, como te digo, yo por ser, siempre he sido una persona bastante sentimental, eso no quiere decir que me quiebre a cada rato, pero sí soy bastante sensible hasta ahora, ¿no? Bueno, creo que va más que nada por ahí, ¿no? Que yo veía ciertas cosas en las personas que realmente decía, por qué actúa de esa manera? ¿Por qué le hace doler al otro? ¿Por qué le hace sufrir? ¿No? Entonces, cuando eres niño, pues tienes mucho de eso de que quieres arreglar las cosas, eh, pero bueno, estás limitado también por tu misma fuerza, tu tamaño, eres una persona, ¿no? Entonces, bueno, siempre tenía esas preguntas: ¿por qué hay maldad en el mundo? ¿Por qué hay tantas guerras, hay tanta gente que muere de hambre? ¿Existe Dios? ¿No existe Dios? Cosas que realmente me preguntaba de esa época. No sé si mis amigos también se lo preguntaban porque no les contaba, ¿no? Pero bueno, son cosas con las que anduve pues por mucho tiempo, hasta que ya llegó el momento en que de alguna manera respondí todas esas inquietudes. eh, y es cuando, bueno, Julio Chevasco ya cambia, ¿no? O sea, ya no es el Julio Chevasco niño, porque eso para mí es bastante niño. Sí, es de niño, pero a mi niño, una época entre niño y adolescente, ¿no? Ajá. Niño y adolescente, una persona que va creciendo, que va experimentando cosas en el mundo. Las preguntas van a surgir, van a llegar, pero llegará un momento en que o bien tú tratas de respondértela solo, o bien pues lo aceptas. Cada quien creo que es bastante diferente en ese sentido. En mi caso creo que le di una vuelta de tuerca porque mi visión del mundo, como te digo, es totalmente diferente a lo que era antes. Ajá. Entonces, Eh, ¿Y usted cree que eh, las artes gráficas, la filología en sí, le está ayudando para esbozar sus próximas publicaciones, teniendo en cuenta que usted ya tiene la base previa de traductor y más que todo, también considera que superar ya lo propuesto, sobre todo en esa gran feria que, o más que feria, festival que usted aconteció, porque nos comenta que ese festival del 2020 fue totalmente fructífero y que lo vio o le dio la oportunidad a usted de ver su obra desde una arista, una perspectiva eh, que hasta ese momento no la tenía a través de terceras personas. sí, el festival, de hecho, como dices, fue bastante bueno para darse a conocer un poco, pero también para conocer a otros escritores, hacer un poco ahí, pues, de compañerismo, ¿no? Con la gente, ¿ya? Y ver cómo está el fandom, cómo está el mundo literario allá en Perú, no solo en Perú, pero como un festival online, ¿no? También en Chile y en otros países, ¿no? De Latinoamérica, ¿no? Entonces, por ese lado fue bastante bueno. Creo que malo no hay nada ahí, todo bastante genial.
Y en el tema de la filología, pues claro que sí, porque al estudiar esto, estar metido, al reunirme con filólogos, por ejemplo, aquí en Alemania, ¿no? Estás también en ese mundo, ¿no? Entonces, de alguna manera, hablas y te motiva eso bastante, ¿no? Porque estás ahí esto, conociendo otras personas que tienen otras lecturas, otra cultura, y esto, y pues vas ampliando tu panorama, ¿no? Esto literario en diferentes, diferentes caras, ¿no? Y sí, bastante, bastante bueno la filología. Sí, creo que un escritor puede estudiar lo que quiera, no tienes que ser filólogo, pero creo que ser filólogo te va a dar un gran plus ahí. Bueno, muchas cosas pueden dar un plus. Ser psicólogo también, ¿ya? Conozco, sé de escritores que son psicólogos, son muy buenos, pero creo que estar ahí en la filología te da como ese romanticismo, ¿sabes? Eh, que a veces lo encuentras de repente solamente en obras de arte o en los libros, pero en la filología pues lo puedes compartir con otras personas, hablarlo, ¿no? Con tu compañero de salón, de repente. Sus relatos previo a las publicaciones de sus obras, también se gozaba un chevasco ya eh, enrumbado a lo que nos ha podido ofrecer, porque, por ejemplo, algunos comentan que usted también sería muy bueno que realice algún tipo de trilogía, hay otros que más bien tienen a bien mencionar que de repente con personajes distintos, ambientados en mundos totalmente opuestos, hay otros que además también proponen que con sus primeras entregas ya prácticamente se espera de manera auspiciosa el lanzamiento de las siguientes. ¿Qué opina al respecto? Bueno, que con los relatos, sí es cierto que se nota cierta tendencia a un rumbo, a un camino, digamos, no establecido, ¿no? Porque los personajes, si bien es cierto, no son de la misma saga, ¿ya? Eh, tienen el mismo o una esencia similar, digamos, ¿no? Más que nada las cosas que hacen, ¿no? Por el tipo de género de historias que son, pero también esto, porque vamos, que es lo que me gusta escribir, ¿no? Yo no podría vivir escribiendo lo que a mí no me gusta, en lo que no me sienta cómodo. Entonces esto, ya, y por eso hay esa, digamos, no similitud, pero puede decir, bueno, esto está entrando del mismo género de todas maneras, ¿no? Si voy a leer un cuento de Chevasco, después leer la de Nunca Amado o Dientes Negros, esto, pues sabes más o menos qué es lo que estás escogiendo, ¿no? ¿Y por qué? Porque pues es lo que a mí me gusta hacer ahora y creo que por muchos años también. Ahora sobre trilogías y eso, más que nada sí, pero dentro del mismo mundo de La balada del Nunca Amado y Dientes Negros, porque como es una historia, es larga, no lo voy a negar, es larga, ¿no? Creo que la mejor manera, como decía, es armar bloques, ¿no? Y uno de esos bloques son las trilogías. Entonces, lo que viene después de todo esto del no mundo es una bilogía, no trilogía, es una bilogía de la balada del nunca amado. Y luego, para continuar con esa historia, tal como lo he planeado, planificado y tengo los bocetos y todo, viene una trilogía, ¿no? Con personajes diferentes, pero está bien, creo yo. Espero que salga así también, pero va a salir así porque le voy a poner muchas ganas y bastante esfuerzo, como a todo. Pues va a estar bien engranado y todo. Así que sí, sí, sí van a haber trilogías, definitivamente. Bueno, para no ser descortés con las personas que nos han escrito, le vamos a ofrecer algunas de las preguntas eh, Claro. y nos dicen, ¿por qué la plaga es o sea, ¿por qué la plaga es inalcanzable? A su vez, la plaga pareciera que cobra vida en sí misma y al momento en que contacta, no solamente carcome al individuo que lo lleva, sino que además de ello eh, lo desarma por completo. ¿Qué tiene que decir al respecto de lo que nos escribieron? Ya, sí, bueno, eso es una de las interrogantes que creo que cualquiera se podría plantear que lee la historia, ¿no? Eh, bueno, yo esto
creo que es mejor si van a leer los siguientes libros que lo descubran ahí, evidentemente, pero lo que puedo decir es que pues está relacionado bastante con el, digamos, este meollo, ¿cómo se dice? Este núcleo de la historia en sí, ¿ya? Todas estas temas de la plaga, por qué mata, por qué destruye, ¿no? Eso tiene una respuesta que es básicamente, es la historia, eso es la historia. Sin eso no habría historia, ¿no? Pero sí, algo un poco más concreto que puedo decir es que todas estas cosas que está viendo ahí, o sea, oscuro, la plata, todo eso, todo está representado, si tú ves esto, al final del libro hay unos blasones, ¿no? Sí. Hay una cuadriga ahí, de 4 caballos con la muerte, ¿no? La cuadriga esa tiene 4 ruedas, ¿no? Todo, y tiene un símbolo, ¿no? Es un Mm. báculo con 2 uroboros, que están así, ¿no? Todo eso, o digamos la plaga, está ahí, digamos, encriptada. La plaga está ahí encriptada, porque es un elemento principal, porque todo esto lo hará el Nunca Amado y los Cantares del No Mundo, ¿no? Y la otra parte que todavía no he escrito o publicado nada, pero es la canción de la cuarta rueda, ¿no? Todo eso está encriptado en ese dibujo de la cuadriga, por eso todo eso se llama el ciclo de la cuadriga. Entonces, el tema de la plata también está ahí, ¿no? O sea, si tú ves es una calavera como la muerte, ¿no? Que está manejando la cuadriga, ¿no? Está ahí. Pero no es la muerte la plaga, eso sí te lo puedo decir. Eh, por acá nos dicen por qué, ah, nos dicen por qué los interrumpido a Chevasco cuando nos quería dar detalles más hondos, más íntimos, desde cuando era pequeño hasta eh, el tiempo de ahora. ¿Nos podría detallar también ello, que hay 2 o 3 personas que nos han hecho énfasis? Ah, ya, claro que sí. Ajá. Bueno, como dije, esos 2 primeros acercamientos a escribir, ¿no? A literatura, bueno, en esa época, no sé, bastante pequeño para hacer literatura, ¿no? Pero fueron esos dos. Y después el tercero que tuve antes de mi primera publicación, porque mi primera publicación la hice con, creo que 9 años o 10 años en mi colegio, fue un pequeño librito que escribí con un amigo que hace 2 días tuvo cumpleaños, que se llama Francisco, que era mi vecino allá en los Barrios Altos. Entonces él tenía su tienda donde vendía helados al frente de mi casa. Y bueno, éramos fanáticos de los Caballeros del Zodiaco, nosotros como todos. Y recuerdo que en esa época, pues eh, siempre el Canal 4 lo transmitía los sábados, todos los días, y llegaba a la casa de Leo y después repetía todo de nuevo y teníamos ¿sabes? ¿Qué va a pasar después, no? Porque no había Netflix ni por acá, que había ir algo como Netflix, ¿no? Si ibas a Pueblos Azules, no encontrabas pues los videos, ¿no? Para el VHS con lo que pasaba después, ¿no? No sabías, ¿no? Qué pasaba. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer nuestra historia nosotros, la continuación de los Caballeros Zodiaco. Y fue lo que escribimos, pero los caballeros fuimos nosotros, ¿ya? Entonces y aparte de eso también tiene que ver con un juego que teníamos ahí en el barrio, ¿no? Eh, Éramos varios amigos, ¿no? Y 5 de nosotros que éramos los menores, éramos, como decir, los aprendices de los 5 que eran los mayores, ¿no? Entonces ellos eran los caballeros y nos hacían pruebas, ¿no? Que eran cargar un ladrillo desde la casa hasta el Super Nintendo, ¿no? Así por toda la iglesia del Carmen, por ahí, ¿no? O sea, desde Junín hasta ahí todo con los ladrillos, ahí, y regresar, y tenías que pasarla, ¿no? Para recibir tu armadura. Entonces bueno, ya con todo eso ya en la cabeza, ¿no? De hacerlo todos los días casi, pues nos pusimos a escribir esta historia, ¿no? Ese fue el tercer, creo que, gran acercamiento que tuve de niño. Y después de eso, es cuando ya en el colegio de la Merced hacen unos concursos, y pues cuando estaba en cuarto primaria, pues gané en mi salón, y me publicaron en un libro que se llama Tirso de Molina, el primer libro de Tirso de Molina, con varios compañeros también que ganaron, y el siguiente año también volví a ganar. Después, ya no gané nunca más, ¿por qué? Porque mis cuentos eran bastante sangrientos. Entonces, era un colegio católico, y pues cambiaron las reglas y dijeron, bueno, no se permite violencia, ¿no? Entonces, ¿yo qué hice? Bueno, no me importa, seguí escribiendo lo mismo,
y siempre llegaba a instancias finales porque, bueno, él dice que tenía bastante creatividad de niño y cosas, entonces, pero nunca lo seleccionaban por ese tema, ¿no? Y un profesor, creo que, no recuerdo quién, pero me dijeron, ¿por qué haces eso? Bueno, porque me gusta y no lo voy a cambiar. Le dije, si chiquito no me haría. Ah, bueno, no te publicamos. Pues no, no es normal, no me publiques. Luego porque me gusta. Ah, ya. Y bueno, se lo pasaba a algunos amigos que lo leían así, o pues le gustaba. Eh, eso fue, creo que todas las experiencias, no sé si me pasó alguna más o... No, creo que esas son todas las que he tenido de niño, ¿no? Cuando fueron mis primeros, por lo menos, acercamientos a escribir, ¿no? Ya con leer, ya es diferente, ya, porque yo, bueno, lo que leía sí era mitología al comienzo, mi mamá me leía cuentos de cuentos escogidos, ¿no? Mi papá también me contaba cuentos, pero después el primer libro creo que yo leí, no me gustó porque eran lecturas del colegio y en esa época, ahora no, ahora cambió bastante eso, pero en esa época pues te metían cuentos o novelas ya, como La Celestina, que un chico de, no sé, 12 años no se le deja meter eso porque Mm, lo vas a rayar, ¿no? Entonces no me gustaban. Después ya hubo una especie de plan lector, así, cogí alguna de títeres ahí bueno, que estaba bien, pero ya lo primero que realmente me gustó fueron los libros de R. L. Stein, de Escalofríos. Eso ya lo conocí con el cable ya, porque había un réclame, ¿no? Donde aparecía un chico en la televisión, mirando la televisión conmigo y salían los libros. ¿No? Yo decía, oh, esos libros los quiero, y un día fuimos pues a comprar al supermercado ya, y estaban ahí, habían mm. dos, el de la momia y el del muñeco viviente, ¿no? Quiero comprarlos, por favor, me compraron uno, ¿no? Y así lo lees, te compro el otro. No lo vas a leer, me dijeron, ya, no lo voy a leer. Entonces lo leí en una semana, ¿no? Y me compré el otro y así comencé a juntar, ¿no? Y al final, pues, me hice un montón de eso, pero esos fueron mis primeros los primeros libros que leí, digamos. Mm. Eh, Nos comentan también el género en la Alemania. ¿Cómo va? ¿Usted ha tenido algún tipo de encuentros? ¿Conoce algún exponente de su región o en todo caso de ciudades cercanas o aledañas? Ya, bueno, la fantasía en sí, o el Grimdark, ¿no? En Alemania, conozco exponentes, no personalmente, pero sí conozco. Y bueno, el acercamiento con el género que yo he tenido hasta ahora ha sido bastante de a poco aquí, porque bueno, cuando yo llegué, como te imaginarás, tenía muchas ganas de meterme a las Comic Cons y a esas cosas, ¿no? Entonces, pues fue lo primero que hice, de verdad. Lo primero que hice fue ir a una Comic Con y bueno, ahí también había sitios donde estaban los escritores independientes, ¿no? Tanto de cómics como de libros y artistas gráficos. Entonces fue una bonita experiencia ir ahí, ver a toda la gente con cosplays disfrazadas, ¿no? A gente que jamás pensé ver en la vida, en la vida de verdad, estaban invitados ahí con famosos como Pamela Anderson, creo que estaba, el de Baywatch también, Mitch, estaba también el actor Ron Perlman de Hellboy, estaban ahí cerca, ¿no? Claro que para un autógrafo teníamos que pagar como 50 euros y no lo pagué al final, ¿no? Pero estaban ahí y bueno, pero después pues estar ahí metido también implicaba cierto compromiso que me iba a desvincular mucho de lo que yo había venido a hacer aquí, ¿no? Que era primero dominar el idioma hasta un punto que me permitiera estudiar una carrera académica, ¿no? Y bueno, ¿no? El alemán es un idioma que me pareció bastante difícil aprenderlo. Y bueno, tenía que priorizar algunas cosas y dije, bueno, si no escribo en alemán, que voy a estar metiendo tanto allí, ¿no? Por ahora, ¿no? Si no puedo leer todavía bien en alemán, entonces vamos que tengo internet para enterarme de eso, ¿no? Entonces ya con los años ya pues que empiezo a ver que hay pequeñas revistas, digamos, las pequeñas alemanas que se dedican a publicar historias de fantasía, ciencia ficción también, ¿no? Pero hace poco es cuando me entero de que hay un escritor alemán que ha publicado su primera novela Grimdark en inglés, antes que en alemán, ¿no? Eso es lo que me extrañó bastante, ¿ya? Pero bueno, enhorabuena, ¿no? Algo que es bastante digamos que es lo que creo yo que a él le facilitó llegar a bastante público, es que antes de eso, él había trabajado en el desarrollo de un mod, es un modelo
un juego, creo que se llama Skyrim, ¿ya? El juego Ajá. se llama Skyrim, pero él hizo un modelo, digamos que tomó el juego Skyrim y diseñó otro mundo, ¿no? Digamos, diseñó su mundo de su novela ahí, y eso ganó un premio y se hizo muy conocido dentro de todos los jugadores de Skyrim. Entonces, ya a raíz de eso es cuando él creo que la escribe y bueno, la publica y la vende y en alemán no sé cuándo saldrá, yo estoy esperando que salga en alemán, porque quiero leer en alemán, no quiero leer en inglés porque su idioma materno él es el alemán. Y bueno, eso es lo que yo, alemanes que conozco, que escriben Grimdar, por lo menos. Sí, y por acá nos dicen que al parecer el juego es eh, de ¿qué dice? No, PlayStation no, de Xbox, ¿es así? Creo que es de Xbox, Sí, creo que sí, no estoy muy seguro, pero y lo otro que nos dicen es que el alemán, dependiendo de la región que sea, tiene la particularidad y que si usted tuviera bien hacer una invitación en idioma alemán con el acento que usted tiene, ja, klar, ich kann das machen, ja, auf jeden Fall. Acabo de decir, por supuesto lo puedo hacer de todas maneras, ¿no? Also, Leute, ich würde euch empfehlen, hier nach Nordrhein-Westfalen zu kommen, Deutsch zu lernen. Es lohnt sich, ¿no? Lo que he dicho es, gente, les recomiendo pues aprender alemán en esta región, en Renania del Norte, Westfalia, y de todas maneras pues vale la pena. Eso, ¿no? Ujú. Sí. pero usted en lo personal, disculpe que lo interrumpa, ¿fue esa región determinada por un motivo específico? O bueno, en realidad es una historia un poco larga, lo voy a contar, ¿sí? Vale, yo no tenía pensado estudiar en Alemania, sabía un poco alemán porque lo estudié en la universidad en Perú, ¿ya? Eh, pero bueno, el idioma que siempre manejé en Perú bastante bien fue el inglés, ¿ya? El alemán era como mi segundo idioma y lo primero que yo hice fue, para mejorarlo, irme a una región suiza porque tengo familia en Suiza, Ah, a San Galen, me fui a un pueblo flavio donde viven mis tíos, ¿no? Mis primos, mis primas. Y bueno, ahí hablan alemán, pero ahí hablan un dialecto bastante diferente, ¿ya? Te entienden el alemán, el Hochdeutsch se llama, ¿ya? El mm. idioma alemán lo entienden porque está en la televisión, en todos lados, ¿no? En los libros, en todos lados, pero lo que te van a hablar es otra cosa. Entonces, cuando yo estaba ahí fue cuando dije, bueno, mejor me voy a Alemania, ¿no? ¿Y por qué vine aquí a Renania del Norte, Westfalia? Porque, bueno, tenía una amiga que vivía aquí también, escribimos por Facebook y me dijo, pues vente aquí, ¿no? Además, esto está mucho más barato que en Suiza, ¿no? Yo digo, bueno, está más barato bien y si voy a hablar alemán ahí, pues mejor, ¿no? Entonces, pues fui a la embajada, hice mis trámites y me vino para aquí al toque, ¿no? Llegué, no tenía, bueno, tenía un departamento, sí, pero todavía no podía ocuparlo porque la chica que vivía antes no estaba ahí. Me tuve que quedar en la casa de mi amiga ahí una semana y pues después ya me fui allá, ¿no? Que era otro diferente a donde estoy ahora, ¿no? Eh, y bueno, ese es básicamente el motivo por el cual escogí esta región. Por suerte, en esta región se habla un alemán, digamos, neutro, Mm. ¿ya? Si te vas a ciertos pueblos un poco más al norte, ¿no? Fuera de ese sitio, vas a encontrar que hablan Plattdeutsch, que es un alemán un poco diferente, ¿no? Palabras diferentes, ¿no? Aquí de repente la gente propia de Münster, los que han nacido aquí, sí utilizan unas que otras palabras distintas al alemán Hochdeutsch, ¿no? Pero como es una ciudad donde hay muchos estudiantes y en general es una Bundesland, ¿no? Es una provincia donde hay bastante comercio, ¿no? Se mueve, antes de la pandemia, muchas ferias, por ejemplo, la FIBO, esa de atletas, ¿no? Mm. Se celebra en Colonia, que está aquí a 2 horas nomás, ¿no? Está en Colonia, Düsseldorf, todos estos sitios se habla un alemán bastante neutro, ¿no? Entonces, pues por suerte, básicamente no es algo que yo escogí, ¿no? Si te bajas más al sur, a Bayern, ¿no? Un poquito de la diferencia vas a notar. O en todo caso, la ciudad de Hamburgo, sí, ¿no? Hamburgo, claro, más arriba, muy bonita Sí, ciudad, claro. wow, me encanta Hamburgo. Sí, bueno, eh, quién sabe, de repente me voy ahí un día, no sé, me gusta bastante Hamburgo. Eh, la idea de su última novela, usted ya la detalló netamente allá,
o sea, el ambiente donde usted se encuentra, el panorama totalmente diferente, eh, ¿le ayudó para ese camino, ese trayecto? Bueno, esto siempre el lugar donde está de repente puede influir en algo, pero yo, este de Dientes Negros, pues yo lo que hago es tomar a los personajes que ya había creado hace tiempo, hace años, y es en base a ellos que creo, porque el tema de la hambruna ya existía ya. Lo que pasa Ah, es que no se dice del nunca amado, ¿no? Pero ya existía porque esas dos enfermedades ocurren al mismo tiempo en diferentes sitios muy lejanos, ¿no? Porque en el nunca amado pues tienes la Guadaña, que es una isla lejana, ¿no? Un poco más grande que una isla, bastante más grande. Pero donde ocurre la hambruna es un desierto que pertenece a un continente. Eh, Ahora el tema este de la ambientación ocurre en un bosque de ya. cerezos, casi todo. Ajá. Bueno, es un bosque que siempre me gustó ver los árboles, pero sí, aquí hay en cierta temporada del año, cuando vas a Essen, por ejemplo, tienes muchos árboles de cerezos, y aquí en la misma Münster también hay sitios donde crecen, pero no están tan juntos como en Essen. Eh, si vas por si es la promenada, es ¿cómo se dice en español esto? Pues la Alameda, si vas por la Alameda con la bicicleta, vas a ver de repente dos o tres o cuatro por ahí. Y si manejas un poco más, pues más, ¿no? Pero en Essen sí hay bastante estos arbolitos, que son muy bonitos. Y bueno, eh, el, el motivo por el cual escojo este escenario es porque es más que nada por el personaje de Juno, porque bueno, es diferente, oscuro él, es digamos que más accesible, pero también con su toque digamos, de brutalidad, ¿no? Y es alguien que al estar más conectado con la naturaleza, pues va a buscar un sitio como este para, para estar solo. Nos hacen tres preguntas en una. Nos dicen que sería conveniente que usted ingrese al mercado de España. Nos dicen que para los que no son residentes en Perú, ¿dónde lo pueden adquirir? Y si usted puede realizar una tipo encuentro, bueno, no nos han especificado, pero me parece que allá utiliza más el Instagram, ¿no? Que cualquier otra plataforma sería muy bueno. Bueno, sobre la primera pregunta para ingresar al mercado de España, claro que sí, me gustaría, ¿ya? Em, por el momento quiero seguir publicando en Perú, pero sí tengo amigos españoles que están ahí y han leído mis obras, ¿no? Quiero juntar un poco más para entrar ahí, porque yo creo que el lector español está acostumbrado a leer un libro un poco más gruesos. Entonces, y estos libros realmente son bastante pequeños, ¿no? Cuando esté listo, por lo menos este bloque de los cantantes del mundo, creo que será el momento adecuado en cuando yo quiera entrar al mercado español. Pero sí, de hecho, muchas gracias, es bastante positivo. En segundo lugar, pues, lo he olvidado, lo siento, ¿cuál era la segunda pregunta? Los que no son residentes en Perú, ¿cómo pueden adquirir sus obras? Sí, claro. Bueno, por el momento los derechos los tiene la editorial Speedwagon. Ellos estarán en las próximas ferias, bueno, en Perú, en Lima, pero los que no viven en Perú, pues pueden, por el momento, bajarlo del Lectu, pueden descargarlo del Lectu. Ahí están publicadas todas, ¿ya? Y en algún momento ya la editorial, pues, les pondrá un precio, porque ahora todavía lo siguen promocionando, pero esto creo que ya durará seguramente 2, 3 semanas más, ya no más. Y bueno, lo pueden descargar de ahí, ¿ya? Y pues para hacer digamos, un encuentro, ¿no? Así, sí, se va a hacer, de hecho, va a venir un festival que se llama Uroboros Halloween, que, bueno, se celebró el año pasado, este año va a estar de nuevo ahí en redes, y bueno, ahí voy a estar presente para hablar de Dientes Negros, vamos a hablar de fantasía grimdark, en diferentes mesas, ¿no? Porque ya... bueno, para Dientes Negros será una, para la fantasía grimdark otra, y también vamos a hablar sobre una antología que estamos haciendo con la editorial, donde hay bastantes escritores también,
que han escrito historias sobre fantasía oscura, ¿no? Pero que nos han mandado sus historias y se han seleccionado 16. Y bueno, la vamos a estar presentando ahí también, va con la temática de estos libros, ¿no? De hecho, también hay una historia mía ahí, que no es canónica, pero bueno, la van a poder leer. Se llama Dead Words, la antología, y bueno, vamos a estar hablando de ello también. Y usted también ha sido, si es que la memoria no nos falla, una especie de director eh, de varios géneros propios y en sus manos ha llegado una secuencia de obras de las cuales usted ha tenido bien direccionar, otras modificarlas. Eh, estos datos que tenemos son en verdad así. Bueno, director, bueno, no tanto. A ver, la experiencia que yo tengo en esto es solamente con esta antología llamada Dead Words, ¿ya? Y básicamente, cómo ocurre esto es que el director editorial, pues, me contacta a mí para seleccionar. Bueno, la idea fue él primero, ¿no? La idea fue él de lanzar la convocatoria. Fue una convocatoria abierta que se puso en redes sociales y para cualquier persona, no tenías que tener publicación. Si tenías una idea, puedes escribirla y mandarla dentro de un determinado número de palabras. Y bueno, llegaron bastantes cuentos a la editorial se encargó de filtrar, seleccionar algunos, y pues a mí me dio una cantidad, y a mi compañera, ¿no?, de selección, ¿no?, Diane Castillo, ella esto también recibe otros. Entonces, de acuerdo a eso, pues nosotros leemos y escogimos los cuatro, o sea, cada uno escogió cuatro, que nos parecieron que deberían publicarse, pero bueno, ahí va lo que tú dices, ¿no? De editor, corrector, más que nada, ¿no? Es cuando, pues, el editor Jeremy Torres Montero, pues, me dice esto, que corrija, pues, los libros, ¿no? O sea, los tenía que corregir. Bueno, tengo experiencia ahí trabajando con, Te los editamos, ¿no? Los españoles, ¿no? Que corrigieron la balada de Nunca Más. Y esto, y bueno, ya con los conocimientos ya adquiridos en estos últimos años, pues me dediqué a revisarlos y bueno, a hacer esto, los cortes respectivos en algunas cosas, en algunas obras, en otras no, ¿no? Más que nada de los nuevos, ¿no? Porque cuando eres nuevo, pues esto, a veces la prosa hay que agilizarla bastante. Muchas veces esto, recibes manuscritos que están, bueno, tienen buena historia, pero son un poco lentos, ¿no? Entonces la idea es hacer la mejor versión posible de eso, ¿no? Por otro lado, también la editorial le pidió a escritores peruanos y latinoamericanos, ¿no?, que tienen experiencia en la fantasía oscura, ¿no? Eh, si podían colaborar, ¿no? Entonces, esto son también como más o menos unos seis, no, ocho, perdón, ocho, y que nos mandaron, pues, esto, dos nos mandaron capítulos de sus sagas, y el resto, pues, escribieron historias nuevas. Y bueno, esto, realmente ahí sí se nota que hay un trabajo un poco más pulido, ¿ya? Pero bueno, es la verdad, ¿no? Pues ya se dedican más tiempo a esto y bueno, es lo que se tiene que esperar, y historias un poco más cerradas, ¿no? Entonces va a haber de todo, ¿no? Va a haber de todo, pero se ha podido juntar a todos estos, a todos estos talentos, ¿no? Y promesas, digamos, de la fantasía oscura, ¿no? Latinoamericana, en esta antología que se ha presentado. Y esa es la experiencia que tengo. El volumen, tu micro. ¿Nos puede ofrecer un mensaje final y cualquier aspecto que nos quisiera decir, se lo aperturamos para que nos lo diga eh, totalmente? Sí, claro, muchas gracias. Primero, muchas gracias por la invitación de nuevo. Aquí me gustó mucho, me he sentido muy cómodo. Eh, y bueno, el mensaje esto final es que, bueno, a todos los que me están viendo, si a ustedes les gusta leer, si les gusta escribir o otra cosa, ¿no? No tengan miedo, siempre háganlo, ¿ya? Aunque da igual, ¿no? Si te gusta el deporte, si te gusta tocar la guitarra, ¿no? Si es algo que sientes que cuando lo haces realmente estás contento y el tiempo se pasa y no te das cuenta y puedes hacerlo toda la vida, no seas tonto y hazlo siempre, siempre hazlo. Practícalo todos los días, dale el tiempo necesario. Y creo que esa es la manera en cómo uno puede vivir feliz y tranquilo. Y si vives feliz y tranquilo, cuando mueras, yo creo que también va a estar todo bien.
Bueno, del equipo de trabajo de la SOE La Orca, de toda producción, comité ejecutivo, le damos la mayor de las gracias porque gracias a esa apertura de usted ha podido ser una entrevista mucho más que fructífera. Yo creo que usted tiene un legado que va más allá de, así que entrevistarlo ahora ha sido un gran placer por todo lo que usted bien sabe que viene y esperamos que dentro de un tiempo que nosotros sabemos que va a ser sumamente corto, también nos pueda dar la primicia, así que por ahí estamos. Vale, muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo. Namaste. Nada más.